Tenemos 5 minutos o 4 minutos para alguna pregunta que haya en la audiencia. Mientras si sale alguna, yo por empezar con Rafa, de los pacientes, porque una de las cosas que enseguida, la verdad es que convences, por primero, de los pacientes que teniendo un bloqueo teóricamente infragisiano, le habéis colocado el electrodo en GIS, ¿ha evolucionado el bloqueo y habéis tenido posteriormente bloqueo AV? Verá, inicialmente, no sé si se oye. Inicialmente esa fue nuestra duda, ¿no? Está claro. Porque, bueno, todo esto, bueno, fue un hallazgo que, si os cuento cómo llegamos a intentar esto de estimulación, no se nos hubiera ocurrido nunca en la vida. Vamos, de hecho, bueno, en los estudios que hay publicados, pues un bloqueo infragisiano es un ítem para descartar e intentar la estimulación gisiana, ¿no? Pero lo cuento porque es una anécdota agradable. Fue una conexión invertida en un paciente que iba a estudio electrofisiológico con una taquicardia, con un síncope y bloqueo de rama izquierda, cuando hay tiempo que se hacía esto, y hubo una conexión mala y empezamos a estimular en ventrículo, realmente estimulamos el GIS y observamos aquello, ¿no? Creíamos que habíamos descubierto la pólvora, pero tiramos de la literatura y estaba perfectamente descrito, pero esa fue la manera que nosotros llegamos a esto, ¿no? Pues inicialmente esto no lo sabíamos y incluso pacientes que no iban por la resincronización, sino que tenían un bloqueo completo, no infragisiano, y le colocábamos un GIS y se quitaba, llegamos a un acuerdo con las casas comerciales determinadas y con el centro, con el hospital, para dejarnos implantar un resincronizador, con un cable de seguridad que poníamos en ventrículo derecho. Cuando el paciente estaba en fibrilación auricular teníamos menos problemas, porque el de la aurícula lo colocábamos en el GIS y el del ventrículo lo colocábamos en el ventrículo. Dejábamos una V lo más corto posible y, bueno, no pasaba nada porque la estimulación del ventrículo derecho caía en zona refractaria, pero si fallaba la estimulación del GIS siempre había un apoyo en esta historia, ¿no? Pero después hemos estado observando que es rarísimo. Hemos perdido alguna estimulación gisiana en el tiempo, hemos perdido. Aquellos en donde eres más agresivo y deja un umbral alto, pero que hay veces que es lo que tiene, porque pasa también con la estimulación vía seno coronario. Y tengo la opción de dejarle una estimulación con un umbral de 3 voltios en milisegundos, sabiendo que voy a tener que poner 6 voltios de salida o 5, pero es que, yo qué sé, no me veo. Entonces, generalmente hemos tenido pérdida de captura cuando el umbral de salida es muy alto, y hemos tenido que buscar otra vía de resincronización, ¿no? Cuando el umbral de salida es alto, sí que tenemos incidencia de pérdida de resincronización vía GIS por pérdida de captura. Gracias. Un minutito tenemos aún. Con Pepe Martínez. No, porque realmente sí que es verdad que los pacientes que se le hace ablación del nodo AV, todos tenemos experiencia que hay muchos que pones el cable y donde lo pongas y van perfecto. Los primeros que hicimos de ablaciones de nodo en estenosis, en mitrales, con nodo AV hiperconductor, y aquello lo puedes estimular y la función ventricular no se deteriora. Pero ¿habría algún paciente en que, aparte de los que tú ya has dicho, que esos predictores de fracción de eyección por debajo de 40-45%, isquémicos, antecedentes de insuficiencia cardíaca, alguien que pudieras prever que va a tener problemas con la ablación del nodo y directamente ir a estimulación biventricular? Ahí a saco. Yo me siento incapaz de contestarte esto. Ya lo sé, pero sí. Si en vez de agua hubiera algo más alcohólico, a lo mejor me atrevía. Evidentemente hay una serie de datos que tú los compartimos claramente, ¿no? O sea, ¿qué hacer? Pues estamos un poquito en la idea de no poner nunca ápex de ventrículo derecho. Ahora mismo parece que es poco lógico, pero solamente para tener otra pregunta por contestar. Lo que sucede es que la probabilidad de que sea menos dañino existe y por eso apostamos por ello, ¿no? Y otra cosa que también es a plantearse, o por lo menos yo lo hago sin ningún otro criterio que mi edad, es que si el paciente es muy joven y el paciente tiene una fracción de eyección no normal, aunque sea de 46%,
pues ante esa situación nos planteamos el hacer una estimulación ventricular izquierda aislada o bicameral, pero no desechar el ventrículo izquierdo de entrada, ¿no? Es lo único que te puedo decir realmente. ¿No? Parece ser que sí que está muy en relación en algunas evaluaciones que hay, que no he incluido aquí, porque no estaban dirigidas en este tema, de que influye muchísimo si esa fibrilación auricular paroxística se hace permanente o no. Y realmente el porcentaje de pacientes que, sin que haya ningún distractor para que podamos decir si es permanente o no, se hace es muy alto. Si tenemos la suerte de que ese paciente finalmente es controlable mediante ablación de FA, etcétera, pues bueno, es otro escenario, ¿no? Pero ya hasta ahí puedo llegar. Doctor, Martínez Ferrer, quería preguntarte si en pacientes con disfunción ventricular o pacientes que puedas prever que por esas características que puedan acabar en necesitando un resincronizador, ¿se hace sistemáticamente alguna prueba de imagen para evaluar anatomía coronaria y la anatomía venosa coronaria antes de realizar la ablación del nodo? ¿No crees que no es necesario? Por la ablación del nodo V nosotros no hacemos ninguna evaluación de imagen. Lo que sí que es cierto es que si el paciente tiene factores de riesgo coronario, aunque no haya tenido clínicas, sí lo hacemos. Es decir, que un paciente de edad con otros factores de riesgo y con una fracción de eyección moderadamente deprimida, sí que hacemos evaluación coronaria. Lo que sucede es que se hace con TAC multicortea habitualmente y no llegamos a nada más intervencionista. Igual que también ahora mismo, pues somos prácticamente por sistema, se hace un estudio de resonancia, sobre todo por la limitación que tendremos en algunos de ellos de poderlo hacer en el futuro, ¿no? Pero desde luego estudio mediante coronografía convencional no lo hacemos por sistema. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Pues nada más, dar las gracias a los ponentes por sus excelentes charlas y a todos ustedes por haber aguantado hasta esta hora. Muchas gracias.